Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Y no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Lo encuentro en ti. No me cansaré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Y tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Agua que sacia mi sed, monte al que subiré en mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad en mi canción. Bueno es Dios. Bueno es
es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel y mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz y mi canción. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior y el eco de mi voz, mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Oh, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Oh, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Si Dios he visto a Jesús, mis ojos pueden ver, escucho su voz, quiero serle fiel. He visto a Jesús cabalgando va, sentado
en su trono, reinando está. He visto a Jesús, mis ojos pueden ver, escucho su voz, quiero serle fiel. He visto a Jesús cabalgando va, sentado en su trono, reinando está. He visto a Jesús, mis ojos pueden ver, escucho su voz, quiero serle fiel. He visto a Jesús cabalgando va, sentado en su trono, reinando está. Pueden ver, escucho su voz, yo me rindo a él. He visto a Jesús cabalgando va, sentado en su trono, él reinando está. He visto a Jesús, mis ojos pueden ver, escucho su voz, quiero serle fiel. He visto a Jesús cabalgando va, sentado en el trono, reinando está. He visto a Jesús, mis ojos pueden ver, escucho su voz, quiero serle fiel. He visto a Jesús cabalgando va, sentado en el trono, reinando está. Buenas noches, espero se encuentre calientito en su casa. Yo no sé usted, pero yo me estoy congelando, no siento ni la nariz, pero ha sido, y yo veo que sigue siendo un buen tiempo. Venimos regresando del seminario de matrimonios y pudimos experimentar lo que estuvimos allá a pesar de tanta adversidad y tanta oposición, la palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros y el anhelo de su corazón de regresar al original que Él intencionó en la vida de cada uno de nosotros como matrimonios. Y ahora pues me tocó la oportunidad y el privilegio de estar otra vez aquí con usted y quiero compartirle algo directamente de mi corazón. Este mes, como sabe, estamos empezando un nuevo tema en noviembre y el tema va a ser el reino de Dios. Y cuando a mí me comentaron que me tocaba eso y me tocaba hablar del reino de Dios, pues la verdad es que lo primero que causó en mí fue mucho gozo porque hay infinidad de cosas que podemos establecer del reino de Dios y creo que se van a estar estableciendo en estos subsecuentes miércoles. Y yo quería exponer todo lo que el reino de Dios es.
Pero al día de ayer, en la noche, cuando estaba meditando en la palabra que Dios me dio, empezó a confrontar mi corazón con respecto al tema que vamos a ver hoy. Y la razón por la que le digo que es algo que ha confrontado mi vida es porque desde que Dios me dio esta palabra es algo que cada vez que lo vemos con los alumnos en el instituto quiebra completamente mi corazón. Y espero que sea también, o yo haya sido sensible a esa voz de Dios para que también pueda usted ser quebrado en esta noche con respecto a este tema. Como sabe, o más o menos puede tener una idea, el reino de Dios establece 2 puntos. El reino físico que va a ser establecido en esta tierra en la segunda venida de Jesucristo, y también se le hace mención, o la segunda parte es como toda esta situación de la dimensión espiritual que representa. El reino de Dios, como habla Mateo 13 con respecto al misterio del reino, a estas parábolas, nos deja muy establecido que se aplica o empieza a partir de este momento. No es un tema que haga referencia a la vida después de la muerte, o que se limite únicamente al momento en donde yo muera y entonces me vaya con Dios. Porque si lo vemos de esa manera, pues estamos muy lejos de estar experimentando lo que el reino de Dios es. Y acompáñeme usted a lo que dice Marcos 1, 14 y 15, para que pueda ver que todo lo que Jesucristo hizo en esta tierra, todo lo que Él estableció, todo su ministerio se resume en esto, o más que se resuma, consiste en el reino de Dios. Versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso quiere decir que el evangelio, o también como lo conocemos como las buenas nuevas o las buenas noticias que Jesucristo traía para enseñar, todas consistían en una misma cosa: el reino de Dios. Y fíjese lo que Jesucristo declaraba con respecto a esto, diciendo, versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Eso quiere decir que las buenas noticias, esta situación de la salvación, del irte alineando a lo que Dios es, a su propósito único en nuestras vidas, va mucho más allá de solamente recibirlo y creer en nuestro corazón que Él es nuestro Señor, para que entonces cuando yo me muera, llegue con Él. La verdad es que eso limita demasiado lo que el reino de Dios es y la intención de poderlo estar estableciendo el día de hoy en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como usted bien sabe, la eternidad comienza el día de hoy. Y son palabras que Jesucristo enseñó a lo largo de todos los evangelios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Eso quiere decir que el vivir en eternidad es conocerlo a Él. Y Jesucristo expuso mucho con respecto a esto. En Juan empezó a expresar... Esto les he hablado después de Juan 15, y si tú te pones a estudiar un poquito 14, 15 y 16, empieza a decir cosas fenomenales de lo que Él va a hacer, y empieza a hablar de hasta el tiempo donde Él se va a tener o va a partir al cielo y nos va a dejar al Consolador, pero empieza a decir: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y empieza a hablar de la condición del mundo, pero hace una separación completa. Confía, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, me está hablando de todo lo que Jesucristo, Dios y Dios mismo es. Me está hablando de esta situación del original, de Génesis 1 y 2, donde fluye completamente la esencia de quién es Dios: amor, gozo, paz, paciencia, buenas noticias. Imagínense estar rodeados de cómo hemos estado viviendo en estos últimos meses, estar rodeados de paz, estar rodeados de gozo, estar rodeados de tranquilidad. No por lo que estemos viviendo circunstancialmente, sino por lo que Él esté haciendo a través de mí y a través de su Espíritu. Eso es lo que incluye o involucra el reino de Dios. Pero para que yo alcance esto, sí me pone un estándar, que es más o menos lo que quiero abarcar rápidamente por lo que dice Mateo 13:43. Si usted estudia todo el capítulo de Mateo 13, se va a dar cuenta que habla de las 7, 8 parábolas del reino de los cielos. Unos dicen que son 7, otros dicen que son 8. Y también habla de la condición
y lo vamos a leer un poquito cuando está hablando con los discípulos de por qué les está hablando en parábolas. Pero en Mateo 13:43 es el final de la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, el trigo y la cizaña es una parábola que para mí es mi favorita, porque completamente ha roto cualquier paradigma o idea de lo que yo pudiera tener con respecto al reino de Dios. Y cuando está dando esta interpretación, tú puedes ver ahí en tu Biblia que empieza: el reino de Dios es semejante a, y comienza la parábola. Y luego viene la interpretación. Pero quiero basarme únicamente en el versículo final de la interpretación. Si tú lo lees a detalle, te vas a dar cuenta de una diferencia que hay entre el trigo al principio, que los define como hijos del reino, y este final en el versículo 43, que dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que yo quiero transmitirte ahorita con respecto al reino de Dios? El reino de Dios, como vamos entendiendo, es algo que tiene que estar siendo establecido en nuestras vidas hoy. Es un presente continuo. Yo tengo que vivir permanentemente en el reino de Dios. Pero hay dos posturas en cómo puedo estar dentro del reino de Dios, y el anhelo del corazón de Dios es como viene escrito en este versículo: los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Si usted y yo vamos más o menos a lo que nos está diciendo este versículo, me habla de un nivel de paternidad, de ser hijo, de que tú te deleites y yo me deleite en el reino de Dios en una condición de hijo, no de creyente, no de súbdito, no de hijo del reino como lo menciona tal vez al principio, sino de hijo completamente del Padre. Y me habla de justicia. Entonces sí hay un estándar, y yo podría decirle, hay como un estándar de calidad para estar dentro del reino de Dios, y es el ser hijo o el ser justo. Y lo vas a poder ver en Mateo 5:10. Tú sabes bien que Mateo 5, 6 y 7 me habla del sermón del monte y empieza con las bienaventuranzas, y quiero abarcar un poquito todo lo que viene mencionado ahí, porque esto te define, estos 3 capítulos te definen y te resumen toda, yo creo que la esencia o el ministerio de Jesucristo. Es una de las prédicas más importantes de todo su ministerio, y es donde involucra completamente de una forma muy clara todo lo que Él vino a hacer a esta tierra, y además te define el reino de Dios o el tipo de vida que hay dentro del reino de Dios. Y en Mateo 5:10, cuando está hablando de las bienaventuranzas, tú te vas a dar cuenta que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Va bien pegadito a lo que acabamos de leer en Mateo 13:43. Mateo 13:43 dice: los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Y aquí me está diciendo bienaventurado. Cuando a causa de la justicia tú padeces persecución, porque de ti es el reino de los cielos. Entonces, si se dan cuenta, el reino de los cielos es para los justos. Y los justos son aquellos que son hijos. Y vamos a ver cómo empieza Dios, ya lo podrá ver en conferencias anteriores con respecto a todo este tema de justicia. Pero de manera general, en Mateo 5, 19 y 20 me vuelve a hablar aquí un poquito de cómo está definida la justicia delante de Dios. De manera que cualquiera que quebrante, versículo 19, perdón, está hablando aquí un poquito de la ley, y está hablando de lo que uno debe de ser dentro del reino de Dios. Y dice aquí el versículo 19, palabras de Jesucristo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, yo no sé si a usted le pase como a mí. Yo creo que toda la vida, desde chiquita, que estuve escuchando
pues los domingos o la escuela dominical, que así le llamamos, y nos los enseñaban desgraciadamente a veces como historias de la Biblia, y creces como si fueran cuentos de Disney, ¿no? Entonces tú ves en la Biblia fariseos, escribas y te imaginas como a los malos de Avengers, ¿no? Esos son los que vienen a destruir el mundo. Y luego ves a Jesucristo y sus discípulos y dices, esos son los buenos. Pero realmente, y entonces tú traes, o eso es lo que a mí me pasa, no sé si a ti, pero lo que a mí me pasa es como, pues yo nunca voy a ser como el fariseo. Pues eso era bien feo, no era malo. Y además varios de ellos gritaron, crucifícale. Y a veces es por la contaminación que traemos de las historias que nos cuentan de la Biblia. Porque aquí hace una referencia muy exacta y quiero detenerme un poquito porque dice, si tu justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, ahora los escribas y los fariseos eran maestros de la palabra, eran conocedores, unos se dedicaban a transcribir la palabra de Dios y otros se dedicaban a enseñarla. Por lo menos a mí me quedan los zapatos de cualquiera de las dos maneras y si tú no enseñas de todas maneras, yo creo que la lees y la transcribes y de todas maneras estás enseñando porque todo lo que vivimos tú y yo con el conocimiento de Dios es ejemplo para todos los demás. Pero dice aquí, si tu justicia no es mayor que los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Y automáticamente pues yo me quitaba el suéter, ¿no? Los fariseos son los feos, o sea, esos bien malotes. Por eso les digo, como película de superhéroes, ¿no? Esos son los archienemigos de nosotros. Pero ¿cuántas veces no caemos en la misma condición del fariseo y limitamos lo que Dios está haciendo por nuestros criterios, nuestras objeciones, nuestros razonamientos, nuestras ideas, nuestros consejos? O sea, ¿cuántas cosas no? Y por eso me encanta el versículo 19. Está hablando de los mandamientos. Dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños. No te está hablando de algo magistral, así que tú digas, no, pues es que eso ya es nivel top cristiano, ¿no? O sea, top creyente, esto ya es para los que están ahí maduros en la fe. No te está hablando de los mandamientos pequeños. Y por eso me quiero detener un poquito a estudiar estos 3 capítulos, los del Sermón del Monte, para que tú puedas palpar conmigo con respecto a qué mandamientos me está diciendo. Habla de las bienaventuranzas, habla de la sal de la tierra, habla de la condición que tú y yo debemos de tener, de la luz del mundo, y te da ejemplos bien burdos y lo puedes ver a detalle. Empieza a hablar que una ciudad no se pierde de vista porque o sea, cuando tú pasas, yo veo ese ejemplo de la luz del mundo como cuando tú vas a entrar a la Ciudad de México. Es imposible decir aquí no está la Ciudad de México porque se ven miles de foquitos encendidos. Me habla de la ley, me habla del enojo. Imagínate, velo cómo dice aquí con respecto al enojo. Dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que llame fatuo a su hermano, híjole, ya te mete a un nivel mucho más fuerte. Y luego empieza a hablar de la ofrenda y el sacrificio. Y lo dice bien claro, si tú vienes delante de Dios a su presencia y te acuerdas que hay algo dentro de ti en contra de alguien, mejor deja todo tu cotorreo y ve y arréglalo. ¿Va a ser más grata esa ofrenda o eso va a subir como olor fragante a que tú a veces y yo estemos aquí adorando o alabando o no sé cómo vengamos con las ofrendas delante de Dios? Habla del adulterio y empieza a decir, ¿oyeron qué fue dicho? Mas yo les digo que si tú ves a una mujer o a un hombre y lo deseas en tu corazón, ya adulteraste con él. Habla del divorcio y a mí me impactó mucho ahora este término que pude. Yo creo que está muy básico, o lo cachó usted antes, pero a mí me impactó mucho porque el divorcio delante de Dios es repudiar a tu cónyuge. Y repudiar es como hacerle cara de fuchi, ¿no? O que te caiga mal. No es precisamente que vayas delante del gobierno y firmes un papelito. Dice, cualquiera que repudia a su mujer. Entonces, si te das cuenta, eleva el nivel de vida. El reino de Dios viene a producir en ti y en mí
una elevación de nuestra calidad de vida delante de Él. ¿Por qué? Porque esto me va a alinear al Padre. Habla de la oración, ¿no? Ya no seas como los hipócritas, no te pongas a gritar, tú ve a lo profundo en intimidad delante de Él. Habla de los juramentos, no jures en nombre de nadie. Y empieza a hablar de una cuestión que a mí me atora a veces, porque dice, ¿qué mérito tienes si amas a los que te aman? ¿Qué mérito tienes si convives con los que pues todo el tiempo te llevas? Los pecadores hacen igual que tú, los fariseos, los escribas. Tú ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Si tienes que ir una milla extra, hazlo. Si tienes que dar tu capa, dala. Deleítate en lo extra. No te conformes. Pues a mí nada más me tocaba esto, hasta ahí participo. Esa es la vida en el reino de Dios. Empieza a hablar también del ayuno. Empieza a hablar de cómo haces tesoros en el cielo. Y empieza a hablar de un tema que yo creo que en este tiempo, sin importar lo que estemos viviendo, nos quedan los zapatos, el afán y la ansiedad. Y empieza diciendo, no te preocupes porque has de comer. ¿No ves las aves del cielo? Todo el tiempo tienen alimento. No te preocupes porque has de vestir, ni las flores. A Salomón en toda su esplenditud, o no sé cómo se diga la palabra, en toda su majestuosidad, jamás se vistió como las flores del campo. Tú no estés preocupado por qué has de comer o qué has de vivir. Todo esto ya lo tengo yo contemplado como Padre. Y llegamos a este versículo tan clave. Dice, busca, más busca. Versículo 33 de Mateo 6. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ya viste cómo van de la mano? La justicia y el reino de Dios van completamente de la mano. Son uno. Y todas estas cosas te serán añadidas. Todas estas cosas que te preocupan, todas estas cosas que anhelarías, todas estas cosas, o sea, eso ya entra a segundo nivel porque es una añadidura. Es algo que viene como se da natural, pues. Ya no estás tú enfocado en obtener algo, ya viene, ¿te imaginas? Y me encanta aquí cómo habla de la justicia, porque te lo vuelvo a repetir. Sí pone un nivel. El reino de Dios, si lo pudiéramos definir, yo creo que en una palabra es tener plenitud de vida todos los días, gozo de vida todos los días, una complacencia entera. Es entrar a ese reposo de Génesis 2, donde estás siendo uno con el Padre, donde estás palpando su corazón en tu corazón, arder en tu corazón y llevarte a situaciones que en este cuerpo físico, en este razonamiento, en estas emociones, en este carácter tal vez no podamos experimentar. Porque te lleva a amar lo inamable, por así decirlo. Te lleva a perdonar lo imperdonable, te lleva a ser libre de lo que no puedes ser libre en tus propias fuerzas, heridas, adicciones, situaciones de condenación y culpa, rechazo, cuántas cosas. El reino de Dios es una invitación abierta para que tú y yo palpemos, sin importar la circunstancia que estemos viviendo, una paz inexplicable. Una plenitud inexplicable, porque ¿sabes cuántas situaciones de duda y de incertidumbre y de situaciones estamos expuestos día con día? No tienes que estar viviendo una situación muy grande. Nada más ponte a pensar ahorita con la pandemia, ya no sabes si para adelante o para atrás, si saludas o no saludas, si abrazas o no abrazas, ya no sabemos. Pero ojo, delante del reino, qué deleite. Y te manda, Jesucristo nos manda tan directamente en este versículo, busca las cosas del reino de Dios voluntariamente, conscientemente, dedícate a buscar el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, piensa, me acuerdo de Filipenses, todo lo honesto, todo lo puro. Estoy viviendo esta situación, me está llegando esta noticia, estoy viendo a mis hijos en esto. Yo voy a pensar en lo honesto, voy a pensar en lo puro, voy a pensar en lo digno. Toma autoridad sobre tus propias inseguridades y establece la paz de Dios.
Toma autoridad sobre la vida de tus hijos y establece la paz de Dios. Y es esa situación de estar rechazando pensamientos de condenación que nos quieren estar atacando día con día. Y son cosas circunstanciales las que nos atoran de experimentar lo que Dios está haciendo. Porque hay una verdad muy clara en todo esto. A veces tú y yo estamos pensando, cuando entre al reino y cuando me presente delante de Dios, pero ¿qué tal si te cambia un poco el panorama y empiezas a pensar, hoy que estoy en el reino, hoy que estoy delante de Dios, ¿cuál va a ser mi comportamiento ante esta circunstancia? ¿Cuál va a ser mi pensamiento ante esta situación? ¿Cuál va a ser mi forma de moverme y de actuar? ¿Cómo va a estar alineado mi corazón? Porque a esa palabra es a donde te quiero llevar hoy. Claro que el hablar del reino de Dios me está hablando de un nivel de madurez y de perfeccionamiento. Porque lo dice Mateo 13:11, cuando le preguntan sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesucristo les dice, a ustedes les es dado conocer el misterio del reino. Sí tengo que estar haciendo algo, poner de mi parte para buscar o encontrarme con esta situación de revelación en su palabra. Por eso te habla de buscar la justicia. Te habla de te habla de un perfeccionamiento en tu vida, te habla de un despojarte constantemente del yo, de la carne. Te habla de someter toda tu situación, de Ané se somete a quien tú eres. Ya no vive Ané, mas vive Cristo en mí. Eso sí te habla para entrar al reino de Dios y permanecer ahí. Pero ¿sabes? Creo que la mayoría, si no es que todos, por lo menos los que nos congregábamos presencialmente los miércoles, ya habíamos tomado o hemos tomado en algún transcurso de nuestras vidas esta decisión. Y por ende, si es algo que ya hemos hecho, nos colocó en el reino de Dios. Y mira, quiero que me acompañes para que te pueda ejemplificar un poco más claro a una parábola. Y eso es lo que a mí Dios me ha confrontado y me confronta día con día desde que me reveló esta palabra. Por eso es que a esta conferencia le puse el detalle esencial del reino de Dios. Porque a veces nos dedicamos a estudiar qué es el reino de Dios, en qué consiste, cómo llego, qué alcanzo, qué no sé qué, y perdemos de vista, como perdieron de vista estas personas que ya estaban siendo partícipes en el reino de Dios. Ese es el detalle esencial. Y mira, vamos a esta historia para que no sean mis palabras. Mateo 20 del 1 al 16. Te voy a leer toda esta parábola y luego vamos a tomar algunos puntos de aquí. Dice, porque el reino de los cielos, fíjate cómo empieza, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?
o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, si yo te preguntara de primera instancia, ¿quiénes les fue mejor? ¿Quiénes recibieron la mejor parte? Automáticamente creo que estás de acuerdo conmigo en decir, mira, me está hablando aquí de una jornada laboral de 12 horas. Entonces tenemos los que entraron desde la hora 0, los que entraron a las 3 horas, a las 9, bueno, a las 6, a las 9 y a las 11 horas. O sea, los que entraron a las 11 horas solo trabajaron 1 hora y les fue bastante bien. Entonces yo creo que tú estarías conmigo de acuerdo, o de acuerdo conmigo, lo dije como Yoda, para que pongas atención y no te duermas. Tú estás de acuerdo conmigo que los que entraron en la hora 11, pues les fue súper bien. ¿Por qué? Pues porque la respuesta va a ser pues porque recibieron lo mismo que los que trabajaron todo el día, tuvieron un denario. Ahora quiero que me acompañes a escudriñar esta palabra con la luz del entendimiento y no con lo que se ve a simple vista. Porque a simple vista y bajo el razonamiento estoy de acuerdo contigo. Los que llegaron al final pues les fue mejor. Por eso al final del versículo dice, así los postreros serán primeros y los primeros postreros. Pero esa no es la enseñanza realmente. Y eso es lo que Dios me vino a inquietar y no me dejó dar otra cosa de lo que yo te quería dar, sino esta palabra. Y mira, vamos a estudiarlo un poquito. Yo no sé si has visto tú películas en la Segunda Guerra Mundial, sé mucho, más antiguas de los tiempos desde los 20 o los 30, había para la situación laboral, sobre todo los obreros que trabajaban en los pueblitos de Estados Unidos, porque habían pueblos mineros o de obreros únicamente, o sea que literal solamente había esa fuente de ingreso a los hogares. Lo que hacían en esas situaciones es que todas las familias, todas las casas se dedicaban a trabajar en lo mismo. De hecho hay una serie muy famosa ahorita en Netflix, está muy bonita por si la quieren ver para telenovelear un rato, se llama Algo del Corazón y es de una maestra. Ya no me acuerdo la verdad, pero ahí te hace el ejemplo de que es un pueblo de mineros. Entonces toda la gente que vive ahí se dedica a eso, no hay más opciones de empleo. Y es lo mismo que me está haciendo referencia aquí con respecto a los obreros de la viña. Eran puros obreros de viñas, no había otra cosa. Entonces cuando tú estás en un lugar donde solamente hay un oficio, por así decirlo, imagínate cómo está la competencia. Todo mundo quería trabajar o sea, todo mundo necesitaba conseguir trabajo para eso o trabajar al día, porque además son personas o empleados contratados por día. Por eso el pago que se acuerda con ellos es un denario. El denario me hace referencia al pago por un día de trabajo. En este caso, por ejemplo, para verlo un poquito actual, con nuestra situación representa el salario mínimo por día que los obreros de la viña ganaban. Eso es lo que representa el denario. Entonces eso quiere decir que ellos trabajaban al día. Trabajaban en la viña, acababa la jornada laboral, iban y recibían su salario mínimo del día y se regresaban a sus casas. Entonces imagínate, si estamos en un lugar donde solamente se contratan obreros para la viña, y aquí nada más me habla de una viña, pero pongan ustedes que son 3 o lo que sea, pero estamos hablando de una población que solamente se dedica a eso, ¿cómo estará la competencia para la selección para ser obrero de la viña de ese día laboral? Yo me imagino por lo menos 300 hombres formados, yo creo que desde las 5 de la mañana, vamos a poner que la jornada laboral duraba desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Yo creo que ni a las 5 llegaban, había quien se asomaba desde las 4. Porque entre más temprano llegara el obrero, más oportunidades había de que lo seleccionaran a él, porque iba a estar más adelante donde se iba a hacer la selección de los obreros. Ahora yo te lo estoy representando en imágenes de mi imaginación, para que más o menos entendamos la parábola. Sale el obrero de la viña y selecciona a los de la hora primera. Entonces imagínate, aquel que se levantó desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana y estuvo ahí, yo creo que lo primero que produjo en él es gozo. Hoy voy a llevar pan a mi casa, hoy va a haber qué comer, porque acuérdense que ganaban al día. Eso representaba que si a mí no me seleccionaban para trabajar en la viña, entonces no iba a llevar alimento a mi casa ese día. Y no hay otra opción de trabajo porque es lo único que hay. Por eso
puedes entender un poquito más por qué el padre de familia se encontraba obreros todavía hasta las 11 horas antes de que acabara la jornada laboral ahí desocupados. Porque si no te seleccionaban ese día para trabajar, implicaba que no tenías pan para comer. Se gana el día. Entonces están aquí los obreros y son seleccionados los de la primera hora. Y salen, yo creo que gozosos detrás del padre de familia a trabajar. Mira, no están pensando si van a tener las herramientas necesarias, no están pensando si va a hacer calor ese día, no están pensando si es mucho lo que tienen que hacer. Lo único que están pensando es: gracias porque hoy tengo la oportunidad de trabajar en la viña. Hoy tengo la oportunidad de llevarme algo, un denario, lo que sea. Hoy soy un hombre que fui seleccionado para estar en la viña. Dentro de todos los demás que estaban ahí parados, yo creo que con sus ojitos, a mí escógeme también, ¿no? Esa es la condición de los obreros de la viña de la primera hora. Ahora imagínate los de la tercera hora. Pues ya creo que también estaban ahí, como que ya había menos gente, se habían disipado, los que se dieron por vencidos se fueron luego, pero habían unos ahí a la tercera hora que también se fueron bien contentos. Y yo creo que los que estaban desde la primera hora trabajando, o sea, los que estaban desde las 6 de la mañana, cuando llegaron los de las 9 de la mañana dijeron: perfecto, un break, ya llegaron los relevos, qué padre que el padre de familia vino y contrató más para que nos ayudaran. Y yo creo que se fueron a hacer su break de agua, ¿no? O Coca-Cola, lo que se te ocurra imaginarte ahí. Los de la hora sexta y novena llegan 12 del día y 3 de la tarde. Los que llegan a las 3 de la tarde, pues ya me dieron mi hora de comida. A los que estuvieron desde la primera hora. Ahora imagínate los que llegaron a las 5 de la tarde, cuando la jornada laboral acababa a las 6. Pues ya han de haber dicho: pues el pilón, ¿eso es para qué los trajo, no? Y luego ahora imagínate la condición de los que estaban ahí, porque yo me imagino que el padre de familia cuando sale y los encuentra y les dice: ¿por qué están desocupados? Pues ¿qué van a decir? Pues no tengo otra cosa que hacer, no sé ni cómo llegar a mi casa y decirle a mi esposa que hoy no tocó pan, hoy van a tocar migajas de lo que encuentran en el camino porque no me tocó el denario. Eso ya yo creo que estaban ahí por no saber qué hacer, no saber cómo llegar tal vez con su familia. Pero salió el padre de familia y les dijo: vénganse y chambén y les va a tocar lo justo. Ahora, ¿dónde me quiero enfocar yo? Claro que los que estuvieron desde la hora 11 les fue re bien, trabajaron una hora y pues llevaron el salario mínimo del día. Pero con ellos no fue el trato personal. Mira, te quiero mostrar esto porque a veces es lo que pasamos de vista. Dice: porque el reino de los cielos, versículo 1 de Mateo 20. Es semejante a un hombre, padre de familia. Tú te vas a dar cuenta que el padre de familia siempre hace referencia a Dios. Dios es el padre de familia. Dios es padre por esencia. Y cuando tú te encuentras, cuando esta definición deja de ser algo de conocimiento y se vuelve tangible en tu espíritu, es, híjole, te trae una identidad tan grande. Dios fue el padre de familia. Dios personalmente se acercó a estos obreros. Y fíjate cómo dice aquí, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esto quiere decir que la viña hace referencia a su reino. ¿No te suena lo que estamos hablando desde el principio en Mateo 13:43? Más los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Ahí está el padre de familia. Ahí está el reino. Y los obreros de la primera hora fueron elegidos para estar en el reino de Dios desde el principio. Los más afortunados no fueron los que llegaron a la hora 11, a las 5 de la tarde, porque ellos nada más palparon una hora de estar en la viña del Señor, sino los que llegaron desde la hora primera, porque estuvieron ahí toda la jornada, todo el día laboral, trabajando para el reino de Dios. Y se escucha bien romántico, ¿verdad? Porque a veces lo expresamos así: ay no, yo quiero que mi vida se dedique al ministerio, yo entrego todo para trabajar en el reino de Dios. Y sí es cierto, nos pasa como les pasó a ellos, porque eso es lo que a mí me viene a confrontar. Fíjate qué pasa. Vamos al versículo
Mira, a mí me encanta desde el versículo 8, porque empiezas a ver el trato de Dios personal con el corazón de cada uno. Y la verdad es que si yo te soy honesta, yo hubiera respondido de la misma forma como lo vamos a ver ahorita. Dice el versículo 8, cuando llegó la noche, pone tú que acabó a las 6 de la tarde la jornada laboral, en lo que se fueron a bañar, a cambiar, porque pues si no llegan todos apestosos a sus casas, y más porque son hombres, no es cierto, no sé. Llegaron a las 7, 8 de la noche a que les pagaran. Por eso me habla aquí de que cayó la noche. Dice, llama a los obreros y págales el jornal. Aquí le habla al mayordomo y luego podemos hablar bastante de eso. Y empieza desde los postreros hasta los primeros. ¿Por qué hizo esto el padre de familia? ¿Por picar a los primeros? Y eso es lo que a veces pensamos de Dios, ¿no? Es que es bien mala onda. ¿Por qué no me pasó a mi primo? Ya ni me entero de lo que pasa después. No, sigue teniendo un trato personal con el corazón. Mira, te lo puedo comprobar. Dice, al venir los que habían ido, versículo 9, cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Versículo 10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿De dónde le salió este pensamiento? ¿De dónde le salen a esos pensamientos? O sea, pues como ella trabajó más y a ellos pues les dio eso, a mí me toca más. Fíjate qué impresionante, porque trabajaron las 12 horas. Estuvieron todo el día en el reino de Dios, delante del Padre, en una relación de intimidad, disfrutando del gozo, disfrutando de este amor inquebrantable, disfrutando de esta paz que hemos estado hablando. Y al final del día, cuando hubo la recompensa, la mirada pasó de estar alineado a ese gozo que produjo cuando fui seleccionado para estar con el padre de familia en su reino, y pasó a ser, no, a mí me das más. Y yo de verdad no entiendo si estuvieron todo el día en el reino de Dios. ¿Y cuántas veces no nos pasa así? Estamos todo el día en el reino de Dios, experimentando su reino, y por una cosa, Señor, no es justo. Yo merezco más. Si a este le diste esto, ¿por qué a mí no me das? Si esta se embaraza, ¿por qué yo no? Si esta se casa, ¿por qué yo sigo soltera? Si él tiene trabajo, ¿por qué a mí me recorren? ¿Por qué mi esposo se puede quedar dormido y yo no? ¿Por qué mis hijos esto y yo no? Y así de rápido perdemos el enfoque de lo que Dios está haciendo. Y así de rápido participamos y caemos peor que los fariseos. Fíjate cómo dice, porque fíjate lo que empezó a causar. Versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. ¿Este pensamiento de dónde sale? Cuando ellos fueron seleccionados para ir a trabajar, no estaban enfocados en la ganancia. Están enfocados en el gozo de ir a la viña. Y al recibir el denario, lo que les tocaba, produjo en ellos murmurar contra Dios mismo. Qué impresionante. Y qué dolor, a mí me causa dolor, porque cuántas veces, Señor, no he sido yo igual delante de ti. ¿Cuántas veces al recibir, no sé, lo que se tenga que recibir es insignificante y empiezo a murmurar en contra tuya? ¿Cuántas veces en vez de estar gozoso por lo que tengo el día de hoy, estoy murmurando por lo que me falta? ¿Cuántas veces en vez de buscar la paz y la unidad con mi cónyuge, estoy nada más peleando por ver sus defectos? ¿Cuántas veces no siento envidia por todos los demás? Y empiezo a murmurar y a murmurar y a murmurar en contra de ti. Y sabes, no tiene que ser audible. Puede ser solamente aquí en el corazón. Por eso Mateo 5 te habla tanto que del adulterio no es irte a acostar, es ver. Te habla que el matar no es ir y encajarle un cuchillo a alguien, es enojarte y pensar en contra de tu hermano. Empieza a hablar de una situación que tal vez no se ve, pues tal vez yo no estoy expresando nada en contra de Dios, pero híjole, acá adentro, toda mi vida, Señor, toda mi vida me he dedicado a ti, toda mi vida he hecho esto, bueno, no toda mi vida, pero desde que me convertí por lo menos empecé a echar ganas. Y empieza a ver en nosotros una situación de murmuración.
Y fíjate cómo decían, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a mí. Entonces empiezas a cachar la condición del corazón. Oye, ¿pero qué no habías estado en la viña? ¿No fuiste seleccionado por el padre de familia para estar en el reino? ¿Por qué perdemos tan rápido las cosas de Dios? Fíjate qué tan rápido te voy a decir el mandamiento más pequeño que rompió: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tan sencillo, se fue con el primer y segundo mandamiento. Estos que son, 11 horas estuvieron allá afuera sentados mientras yo me partí el lomo, y estos son iguales a mí, no me vengas con esas cosas. Y fíjate cómo cambia el enfoque. Yo que he soportado la carga y el calor del día. Caray, pero ¿cuándo te afectó eso? Cuando tú fuiste seleccionado por el padre de familia, produjo gozo. Estabas entusiasmado, te sentías deleitoso por estar en el reino de Dios. Cuando recibiste a Jesucristo, creo que fue lo que cada uno de nosotros experimentamos. ¿Y en qué momento empieza a ser ya una carga y un soporte? Ahora tengo que estar tolerando y soportando pues estas cosas de Dios, ¿no? Que nomás vienen a incomodar mi comodidad. Pero mira cómo responde. Con tanto amor, todavía con los de la hora primera. Versículo 13, amigo. Todo el mes pasado estuvimos hablando de la amistad. Y fíjate lo que le dice, amigo. ¿Sabes por qué le dice amigo? Porque había una relación de intimidad. Los de la primera hora perdieron de vista que ellos tenían una relación de intimidad y profunda que los hacía ser amigos. Yo no sé si los de la hora undécima eran o no, los de la hora onceava estuvieron una hora en la viña. Ellos podían ser conocidos, podían ser, no sé, me cae bien, cuate. No tengo idea, y eso es algo que tal vez le esté agregando, pero a estos les dice amigos. Jesús te está diciendo amigo, Dios te dice, imagínate, ya ni por eso reaccionamos. Amigo, tú y yo somos amigos, ellos acaban de llegar, tú y yo tuvimos todo el día para estar juntos, para deleitarnos en la viña. No te estoy haciendo ningún agravio, no te das cuenta que mientras estabas aquí tu corazón latía. ¿Te acuerdas como esos cuando Jesús muere y está caminando con ellos los caminantes de Emaús y dicen mi corazón no latía nuestro corazón? Y es casi lo mismo, no te estoy haciendo agravio. Tú conveniste conmigo en denario, te estoy dando el denario. Eso no era lo que ibas a enfocarte, eso no era lo que ibas a obtener. Y a veces es lo que vemos, pues Señor, tú dijiste que si yo te seguía me iba a ir bien. Tú dijiste que si yo te entregaba mi vida, entonces no me iba a morir, iba a tener vida eterna. Y a veces estamos más enfocados otra vez por el denario. Dale el título que quieras. Todas las cosas me son posibles. Prometiste sanarme, prometiste guardarme, prometiste. Y ahí ese es el denario que a veces le ponemos nosotros el nombre. Y no lo niega Jesús al final del día tampoco, porque Él no va a romper su palabra. Y fíjate cómo le termina diciendo, qué triste, si por eso viniste, amigo, tómalo y vete. Pero no tengas envidia porque soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y te lo puedo decir con todo el temor y temblor del mundo. Tú y yo estamos viviendo en el reino de Dios, si es que estamos guardando su palabra, si es que le seguimos, si es que le entregamos nuestra vida. Pero si ya lo hicimos, entonces estamos como estos obreros en su viña. ¿Y sabes por qué es un detalle tan esencial? Porque bien rápido perdemos de vista que ya somos parte del reino de Dios. Alcanzamos la justicia
Alcanzamos el ser hijo de Dios, porque sí es algo que tú y yo tenemos que voluntariamente alcanzar y clamar. Por eso Romanos 8 dice que es un clamor del Espíritu que le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Sí, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser hijos, pero hay un estándar. Pero a veces tú y yo alcanzamos este estándar. Amamos, servimos, nos entregamos, damos, perdonamos, movemos, hacemos, deshacemos, nos despojamos, lo que tú quieras. Y por una simple distracción perdemos completamente de vista que ya éramos parte del reino. Los obreros de la hora primera no se percataron que ellos ya eran parte del reino de Dios, que ya estaban alcanzando. Por eso, si tú te das cuenta, las palabras que usa en esta parábola son bien exactas. Te voy a dar lo que es justo, porque la justicia y el reino de Dios van de la mano. Busca primero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y el padre de familia, cuando habló con cada uno, les dijo: te voy a dar lo que es justo. El problema, ¿sabes cuál es, mi querido amigo? Es que tú y yo queremos las cosas como tú y yo las queremos. Si me vas a dar a mí esto, entonces a él le toca eso. Si a mí me va así, entonces pues a él tiene que ir igual o peorcito, ¿no? ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque sigue arraigado, muy sutil en nuestro corazón, eso que entró con el pecado, la idolatría, la soberbia, la arrogancia. Por eso el temor de Dios, Proverbios 8:13, te lleva a aborrecerlo, a no tener parte con. Porque ¿sabes qué mueve mi corazón y qué me confronta de todo esto? Señor, qué rápido y cuántas veces he perdido de vista que yo, Ané, me has tenido en gran estima en tu reino, por enfocarme en las cosas triviales de este mundo, en preocupaciones, en afanes, en enojos, en comparaciones, en falta de reconocimiento. Te estoy abriendo mi corazón. Y yo lo único que te quiero transmitir en esta noche es que tenemos que estar bien apercibidos y bien atentos, porque los tiempos se están acortando. Y ya no estamos para estar jugando. Ya no estamos para tener estas ideas. Pues no, como los fariseos, yo. Esos son los feos, los malos. Por eso te habla de un resultado, Mateo 13:43, un resultado que tú y yo tenemos que estar buscando conscientemente todos los días. Entonces ese es el resultado de una vida radical delante de Él. Una vida que te impulsa a despojarte de todo lo que tú sabes que estás permitiendo que te separa de Él, porque ese es el pecado y esa es la muerte. Entonces, cuando llegues a ese punto, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. No te pierdas por aquel que llega en la última hora. No te pierdas, al contrario, ámalo, deleítate, gózate, porque tu hermano que estaba perdido fue alcanzado. Y tú ten presente, porque es lo que te digo, si nos vamos a primera instancia, los que llegaron a la hora 11, 1/10 fue los que les fue bien. Pero si somos bien honestos delante de Dios, los que estuvieron desde la hora primera, esos se deleitaron con el Padre en una relación de intimidad y de amor. Y por ver y compararse y contaminarse con los que llegaron en la última hora,
perdieron todo y cambiaron todo eso solamente por un denario. Algo que les iba a durar solo un día, porque el denario es el pago de un día. Y muchas veces tú y yo estamos dejando el reino de Dios por un deleite temporal, por una satisfacción que solamente te va a durar esa fracción de tiempo, cuando las cosas de Dios son para eternidad. No cambies el gozo de Dios por una felicidad pasajera. No cambies el amor de Dios por un sentimiento. No cambies lo más por lo menos. No tenemos por qué estar mendigando tú y yo migajas de cosas que no nos corresponden, porque somos hijos e hijas del único Dios verdadero. Y esto a mí, Señor, que yo pueda deleitarme en tu reino y estar siendo satisfecha por ti en una totalidad, en una relación de amor, en una relación que está dándole tanto gozo y tanta plenitud a mi ser completo, que esté llegando a esa profundidad contigo, que me esté alineando en ese espíritu, alma y cuerpo, que esté recuperando esa genética que fue perdida todos los días de mi vida, Padre, para que cuando la situación X o Y se presenten, mi mirada no cambie de estar enfocada en ti para ver la situación. Hay que estar más atentos, porque el Padre sigue clamando por ti, por mí, y su reino ya es. Él ya es, él es lo que dijo que era. Yo soy el que soy. Ese es su nombre. No es algo que tú y yo tenemos que estar esperando, está al alcance. Hay que deleitarnos en eso. Es una invitación tan grande que yo sí quiero tomar el reto, y espero que tú puedas tomarlo conmigo, de exponerte en lo personal delante de Dios. Por eso aquí habla, versículo de Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Cree que ese amor que Jesucristo tuvo por ti es capaz de cubrir, es capaz de quitar, es capaz de sanar, es capaz de darte una plenitud completa en todas las áreas de tu vida, sin importar la circunstancia. No seamos como los que estuvieron desde la hora 1. Porque tú puedes ser desde la hora 1, como puedes ser los de las 3, los de las 6, los de las 9. Pero aún así estás teniendo un tiempo de deleite en el reino. Hasta los de la 11. No perdamos. Después de haber palpado la vida, conformarnos con algo semejante, que nunca va a ser igual. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has tenido en alta estima, que aunque nos has dejado todo completamente claro en tu palabra, podemos palparte todavía diciéndonos cómo estás atrayendo nuestro corazón con lazos de amor. Cómo tu anhelo es que te encontremos en esa intimidad, que nos deleitemos en el vivir en tu reino, que vayamos a aplicar la justicia como viene aquí definida en el Sermón del Monte, Señor, yendo un paso más, despojándonos de nuestros criterios, de lo que yo merezco, de lo que yo necesito, y poder ver y deleitarnos en ser o manifestarte a ti en nuestras vidas, Señor. Padre, que no nos conformemos con el denario, que no nos conformemos con lo que estamos buscando tal vez de ti en una cuestión de oración por enfermedad, por dinero, por X o Y necesidad, sino que te estemos buscando con esa genuinidad en nuestros corazones, de encontrarnos como clamó Jesucristo, siendo uno contigo. Y cuando la situación sea hecha, no nos conformemos con ese denario. Nos podamos, Señor, gozar con nuestros hermanos, y al mismo tiempo nos podamos gozar
delante de ti como padre de familia, sin importar ese denario, Señor. Padre, queremos movernos con ese temor y temblor delante de tu presencia y con ese entendimiento de que tu reino ya es accesible hoy. El deleitarnos en tu presencia, el entrar a esa plenitud de gozo, el entrar a Señor, ser plenos en ti, en medio de cualquier situación, es algo que no se pierde ni es circunstancial. Padre, que podamos realmente estar alineados a tu perfecta voluntad y que no perdamos por algo tan simple o tan sutil como lo fue en esta parábola, Señor, por una situación de comparación, por una situación de aparente injusticia, empezar a murmurar en contra de lo que tú eres. Perdónanos, Señor, si lo hemos permitido en nuestras vidas hasta este momento. Perdóname si he caído en enojo, si he caído en amargura, si he caído en colerizarme aún por ver que a mi prójimo le va bien y a mí no, por ver que alguien tiene lo que yo no, o por estar en una situación tan arraigada al yo. Y Señor, ayúdame a mantenerme delante de ti, pura y sin mancha, y así a cada uno de mis hermanos que están entrando en lo profundo contigo. Tú conoces cada corazón y cada situación, Señor, y que podamos como un cuerpo alinearnos a tu espíritu realmente para ser esa novia digna de ti, Señor, digna de todo lo que tú tienes preparado, Padre. Y gracias porque nos das la oportunidad de palpar la eternidad desde el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y buenas noches.